En aquel tiempo, Juan el Bautista, con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. ¿Es usted cristiano? Y alguno dirá: pero ¿cómo me va a preguntar esto si estoy aquí? ¿Es usted cristiano? Porque muchas veces uno dice: yo soy cristiano. El día de la primera comunión le enseñaron unas cositas básicas y como lorito usted repitió el catecismo y ya muy bien puede hacer la primera comunión. Le entregaron su candelita, su vestido azul, su blusa y ya comulgó. La primera comunión es el inicio. Se va llevando a la persona para que logre ser un verdadero cristiano cuando tenga su encuentro personal con Jesús. Es muy difícil que un niñito de primera comunión tenga un encuentro personal con Jesús. Y por eso cada uno debe preguntarse: bueno, ¿y yo he tenido mi encuentro personal con Jesús? Porque a mí me da mucha pena decirlo, pero muchos de los que vienen a misa los domingos con la mejor buena voluntad nunca han tenido su encuentro personal con Jesús y ni siquiera se preguntan: ¿he tenido yo un encuentro personal con Jesús? Y esto es básico, estimados hermanos. Uno puede ser cristiano del montón, pero cristiano solo es el que ha tenido su encuentro personal con Jesús. Es algo muy personal. Y cada uno debe recordar: aquel día yo me encontré personalmente con Jesús. Aquí en la Biblia hay un pasaje que nos puede ayudar. Juan Bautista, cuando comenzó a predicar, ¿qué era lo que él predicaba? Un llamado a la conversión. Porque el primer paso para encontrarse con Jesús es una conversión. Dejar el pecado voluntariamente y acercarse a Jesús. Ese es algo básico, dejar el pecado. Juan Bautista por eso va remachando: enderecen lo torcido, vayan a bañarse en el río Jordán, límpiense, purifíquense. En esa forma los estaba presentando para poder decirles después: ese es Jesús, no soy yo. A Él deben seguir, no a mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así presentó Juan Bautista a Jesús. De una vez, para lo que venía Jesús, Él viene para morir, para llevar nuestros pecados. Por eso Él es como un cordero que va a venir a morir en lugar de nosotros. Y es que en aquel tiempo se ofrecían sacrificios. Y el que ofrecía el sacrificio ponía la mano sobre el cordero que iba a matar para que
se le pasaran al Cordero sus pecados. Y entonces moría el Cordero para que se llevara esos pecados, y eso estaba simbolizando lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Él venía para llevar encima nuestros pecados. Nosotros no lo podíamos hacer, y Él llevó estos pecados y después resucitó para demostrar que debía ser a Dios. Si no hubiera sido un charlatán cualquiera, mire, habló, dijo esto y ahí está enterrado. Estuvo enterrado 3 días y sucedió lo que a nadie le ha sucedido, que salió de la tumba y se presentó nuevamente como resucitado. Y todavía vivió 40 días muy cerca de sus apóstoles y sus conocidos cercanos, y después, delante de ellos, 500 personas, Él fue y ascendió. Y a esas 500 personas les dijo, miren, permanezcan en la oración, yo voy a volver. De esas 500 personas, solo 120 obedecieron y se fueron a un retiro espiritual, y fueron los que el día de Pentecostés estaban presentes y recibieron la efusión fortísima del Espíritu Santo. Vieron lenguas de fuego que caían sobre ellos. Lenguas de fuego simbolizando el fuego del Espíritu Santo que ilumina, que quema el pecado y da nueva vida. Porque el cristiano verdadero es el que ha tenido un nuevo nacimiento de tipo espiritual. Y si no ha habido ese nuevo nacimiento, no hay cristiano. Hay gente que se llama cristiana, pero si no ha tenido ese nuevo nacimiento, ese encuentro personal con Jesús, propiamente no es cristiano. Entonces, hay que remachar en esto y cada uno debe preguntarse, bueno, yo lo encontré a Jesús personalmente. Aquí en la Biblia, Juan Bautista nos indica qué es lo primero. Lo primero es la predicación. La fe, dice la Biblia, viene como resultado de oír la predicación. ¿Y qué se predica? Se predica a Jesús, muerto y resucitado, que viene para llevar nuestros pecados y resucita para demostrar que deberá ser a Dios. Y no se quedó un momentito, se quedó durante 40 días más con aquellos cercanos para que se les fuera toda duda. San Pedro, San Juan, los primeros discípulos, ellos no creían, no dudaban de que Jesús había resucitado, que habían estado en su muerte y en su entierro. Ellos sabían que lo habían matado, sabían que lo habían enterrado, pero tuvieron esa experiencia, la resurrección. Por eso cuando Jesús por primera vez se presentó a los apóstoles, ellos no dijeron Jesús, no, fantasma. Creyeron que era un aparecido, se asustaron. Y eso que el Señor los había preparado tanto, es que era tan difícil creer que Jesús, a quien habían visto que lo habían matado, que lo habían metido en la tumba, estuviera ahí presente. Pues esa fue la prueba mayor de Jesús para decirles, ya ven que verdaderamente soy Dios. Les dije que iba a resucitar, aquí estoy. Todavía estuvo 40 días con ellos y después los invitó cerca de un monte y lo vieron ascender despacio. Lo vieron ascender despacio hasta perderse entre las nubes. No querían quitar la mirada de ahí. Por eso tuvo que venir un ángel. Que están haciendo ahí? Vayan a trabajar, ahora les toca bajar. Dejen de estar mirando. Él va a volver, pero ahorita a ustedes les toca ir a trabajar. Pero ya habían tenido la experiencia de su encuentro personal con Jesús. Ellos ya no dudaban de Jesús. Y por eso todos los apóstoles murieron mártires. Piensen ustedes que a San Pedro lo pusieron en una cruz también. Pero él dijo, no, yo no, así como Jesús, no. Póngame con la cabeza hacia abajo. Yo no soy digno de morir como murió Jesús. Y así cada uno de los apóstoles fueron cayendo mártires. Y ninguno de ellos dijo, no es verdad lo que predicamos, no, nadie.
Murieron mártires, testigos de que lo que habían predicado era verdad, que Jesús había muerto y resucitado, y que ellos lo habían visto. Ese es el encuentro personal, estimados hermanos, que les digo, muchos por desgracia no lo han tenido. Son cristianos que saben cosas acerca de Jesús, van a misa el domingo, muy buena gente, pero resulta que se quedaron con ese Jesús de su primera comunión. Él es Jesús, Él murió, resucitó, pero nunca se han preguntado si algún día tuvieron su encuentro personal con Jesús. Y aquí en el Evangelio se nos cuenta ese caso precisamente de alguien que ayuda a otros a encontrarse personalmente, porque él ya se había encontrado y los otros lo ven raro, pero como él fácilmente los va ayudando para encontrarse con Jesús. Y es lo que nosotros, una vez que hemos tenido en nuestro encuentro personal con Jesús, debemos hacer con los demás, comenzando con los de nuestra familia. No es algo imposible, lejano, no. El Señor nos dejó algo fácil para todos. No hace falta ser un intelectual. Varios de los que se convirtieron en tiempo de Jesús no tenían estudios, comenzando por los apóstoles, pero tuvieron su encuentro personal con Jesús y vino el cambio en su vida. Las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Juan son muy interesantes. Les dice: ¿qué buscan ustedes? ¿Quién eres tú? ¿Dónde vives? Vénganse conmigo y se los voy a enseñar. No, aquí les voy a dar una platiquita y se acabó. Vénganse conmigo para que tengan un encuentro personal y sepan quién soy yo, el Hijo de Dios. Así es que los invitó para ir con Él. Y los apóstoles poco a poco fueron captando. Y como les digo, muchas veces fallaron. Y después de haberlo visto muerto, y cuando se les apareció de nuevo, en lugar de decir Jesús, dijeron fantasma, un aparecido. Les dio miedo en lugar de darles alegría. Jesús les tuvo que ayudar. El encuentro personal con Jesús no es fácil, pero no es imposible y no es dificilísimo, porque el Señor vino para manifestarse y para que lo encontráramos personalmente y tuviéramos un nuevo nacimiento, porque el que se encuentra con Jesús viene a ser otra persona, así como Nicodemo. Nicodemo no era ningún tonto, era inteligentísimo, sabía muy bien al Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no estaba escrito, pero él sabía, por así decirlo, la Biblia, pero esa Biblia solo le servía para ser un religioso bueno, pero no tenía su encuentro con Jesús y Jesús ya estaba ahí. Así es que Jesús tuvo que ayudarlo para que él, este es Jesús. Y la conversión de él fue tan buena que superó a los apóstoles. Los apóstoles, cuando vino la persecución, se fueron a esconder. Cuando mataron a Jesús se fueron a esconder. Ahora nos van a matar a nosotros. Junto a la cruz no había apóstoles. San Juan se atrevió a estar ahí. Ahora, cuando resucitó Jesús, entonces ellos sí se llenaron de gozo y de valentía y nadie pudo callarlos, y por eso fueron cayendo uno por uno, muertos, mártires, por dar testimonio de que Jesús era el enviado de Dios. Y un cristiano es eso. Ha tenido su encuentro personal, y el que ha tenido su encuentro personal no hace falta que lo estén empujando a evangelizar. Él siente la necesidad. A mí me ha pasado ver que personas que muy alejadas fueron a un retiro espiritual, tuvieron su encuentro personal y después los demás hasta se burlan. Sos fanático, andas predicando de Jesús.
no que sea fanático, sino que siente la necesidad. Mis amigos no se han encontrado, van a misa todos los domingos, pero veo que no han tenido un verdadero encuentro personal, y entonces él habla cómo fue su encuentro personal, no para exhibirse como alguien santo, sino para que sus amigos lleguen a eso, que también tengan ellos ese encuentro personal, que no sean cristianos de domingo, que no sean cristianos de fórmulas que rezan Padre Nuestro, pero con la mente nada más y no con el corazón. Esto es muy importante y hay que recalcarlo mucho, Ahora les digo, encontrarse personalmente con Jesús no es cosa dificilísima, porque Jesús nunca hizo eso. Él se manifestó a todos, intelectuales. Los apóstoles no eran intelectuales, gente del pueblo, muy rudos, pero de ellos se sirvió Jesús, y esto fue un signo. Cuando los oían predicar, ¿quién es este? Cuando Pedro sale a predicar el día de Pentecostés, ¿quién es este? ¿Cómo es eso que la gente se convierte? Si ese es un pescador nada más. Pero era el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en Pedro, pero le costó ir haciendo ese camino hasta su encuentro personal con Jesús. Yo lo animo a usted para que se pregunte sin miedo: ¿yo me encontré personalmente con Jesús? Usted viene a misa muy bien, pero viene con gozo. O sí, porque es costumbre, porque si no me dicen que es pecado y me voy a confesar. No, yo quiero ir al domingo, quiero oír la predicación, quiero poder comulgar, porque esa es otra cosa. La misa es la cena del Señor, y uno en la cena va a cenar, no va a mirar, hoy pusieron gallina, la vez pasada era un gallo, un corderito. No, usted va para comer. Misa, cena del Señor. Viene a la cena a comer el cuerpo y la sangre del Señor. No es a mirar. El que ha tenido su encuentro personal siente la necesidad de recibir a Jesús en la Santa Comunión. Y lo único que se le impide es tener un pecado grave. Y si tiene, yo me voy a confesar cuanto antes, porque necesito comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Necesito. No puedo ir a la iglesia solo a ver qué pasó. No puedo ir a ver los que comen y yo no como. Tengo que comer el cuerpo y la sangre del Señor, y esa es señal de que he tenido mi encuentro personal y siento gozo, no mecánicamente. El niño de primera comunión es una novedad, ya hice la primera comunión, pero no se le puede exigir algo, a no ser que sea un niño tan bueno como Santo Domingo Sabio. Pero era alumno de Don Bosco. Él, el día de su primera comunión, un propósito: antes morir que pecar. Este había volado ya muy alto. Murió a los 15 años y la iglesia ya no lo puso en alto en un altar. Un joven que a los 15 años demostró vida de santidad. Muchos hemos llegado a muchos más años y no tenemos la santidad de ese joven Domingo Sabio. El Señor a todos nos llama y quiere tener un encuentro personal. Y les decía, y Él es el que se manifiesta a todo el de buena voluntad. Él no se anda escondiendo. Pero el que tiene buena voluntad es aquel que busca cómo me encuentro yo personalmente. ¿Cómo te encontraste tú? ¿Qué te pasó? Muchos de los que fueron a un retiro y se convirtieron y después parecen fanáticos, no lo son, sino la buena voluntad, que mis amigos encuentren a Jesús como yo, que no vayan por ese mal camino. Y entonces alguno dice, fanático. No es fanático, es un cristiano que ve que si él ya seguro, mi amigo, ¿cómo no le voy a hablar yo a mi amigo? Yo quiero que él se salve, que encuentre a Jesús con su familia, y a su manera le cuenta cómo él se convirtió, y al principio se ríen de ellos, pero después los admiran. De veras, yo quiero lo mismo.
Me da vergüenza, yo no me animaba a hablar así como él, y él lo habla normalmente. ¿Por qué? Porque le sale del corazón. El día de hoy yo lo invito a usted para que se pregunte, ¿ya me encontré personalmente con Jesús? ¿Tengo deseo de hablar con Él en la oración? ¿Siento la atracción hacia la Biblia normal? No como algo, voy a leer la Biblia, no, como algo normal. Necesito comer la palabra de Dios. Necesito ir a misa, comer el cuerpo y la sangre de Él. Necesito que nadie me tenga que empujar, lo necesito. Y gracias a Dios es domingo, entonces no tengo que ir al trabajo y puedo ir a la Eucaristía y participar de la cena del Señor. Ese es el cristiano que ha tenido su encuentro personal con Jesús. No lo andan empujando, tenés que ir a misa, es domingo. Ay, vamos pues. Muchos vinieron así, es domingo, hay que ir. No, tengo necesidad de comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Me hace falta, lo necesito. Y además, si veo mis amigos más cercanos, están, ay, pobres, no se han encontrado con Jesús. Tengo que ver qué hago yo por ellos. Tengo que ver que haya, si un amigo suyo está en una pobreza grande y usted le puede ayudar, lo hace con facilidad. Si un amigo suyo espiritualmente está en la pobreza espiritual, usted tiene que ayudarlo. Pero para muchos es, no, van a decir que soy cachureco, que no sé qué. No, lo normal con su amigo. El día de hoy Jesús nos pregunta a cada uno, ¿ya te encontraste personalmente? Si alguno con gozo les puede decir, sí, Señor. Bueno, entonces, ve. Antes el Señor dice, vengan. Pero después les dice, vayan. Vayan a todos lados. ¿A qué? A enseñar el Evangelio, a sanar a los enfermos y a expulsar espíritus malos. Esas tres cosas primero se las entrega solo a los apóstoles. Y después a otros 72, que son los que representan a todos los laicos en la iglesia. A ellos les dice lo mismo. Primero a los apóstoles, después a los 72. Primero vengan, conózcanme, tengan su encuentro personal conmigo. Y ahora vayan. ¿Vayan a qué? A contar lo que les pasó a ustedes para que muchos sean cristianos, no de nombre, sino de corazón. Y eso es lo que el día de hoy pedimos para todos ustedes, que tengan su encuentro y si no lo han tenido, que tengan la inquietud de buscarlo.